Seguimos en TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Diego Bernardini, que es médico y autor del libro La Segunda Mitad. Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. Diego, la segunda mitad de la vida era, en algún momento, la metáfora para referirse a una etapa de declinación, más bien, ¿no? ¿Cambió esa idea? Sí, cambió mucho. Cambió como cambió la vida, como cambió el siglo, como cambió nuestros entornos. Un entorno que de alguna manera nos ayudó a prolongar la vida, a prolongar etapas y claramente a una necesidad de cambios de paradigmas. Lo que antes se vivía como la crisis de la mediana edad, hoy se sigue viviendo, pero como un momento de transformación. Y cuando hablo de un momento de transformación, hablo de cómo asimilamos nuestro pasado, cómo valoramos nuestras experiencias, nuestro capital y cómo proyectamos un futuro donde hoy sabemos que han cambiado cuestiones que tienen que ver con vigencia, con la forma en la cual encaramos nuestros proyectos personales y por sobre todas las cosas con algo que nos diferenció respecto de las generaciones pasadas, que es el hecho de poder pensar, planificar e implementar nuestra longevidad de manera tal Ujú. que esté llena de vida, si valga la expresión, donde no solo se viva más tiempo, sino que se viva un tiempo de calidad. Y todo eso tiene un pilar fundamental, tiene varios, pero uno fundamental que es la salud como un Ujú. capital, como algo valioso. Ujú. ¿Y qué? Imagino que esto es un fenómeno global, ¿no es cierto? Es de nuestro tiempo, de nuestra época. Sí, esto es un fenómeno global. Esto claramente tenemos algunos escenarios que están un poco anticipados en esta transición demográfica, como es el caso, por ejemplo, en un extremo de Japón, que hoy es la sociedad más demográficamente envejecida, es la sociedad que además cuenta con una de las 5 famosas zonas azules, Blue Zones, donde Ujú. la cantidad de centenarios es más alta que en la población general. Y algo muy interesante que es lo que hoy llamamos, en cierto aspecto, la japonificación de la sociedad, que tiene que ver con un conjunto de políticas públicas que implementó su actual primer ministro, Shinzo Abe, en relación a cómo afrontar un fenómeno que hoy sabemos va a ser uno de los drivers, uno de los condicionantes más fuertes que va a haber en la primera mitad de este siglo XXI. Ujú. Hubo una época en la que, porque claro, las sociedades asiáticas en general, creo, la japonesa en particular, han tenido históricamente, tradicionalmente, cierta veneración por las personas mayores, por la experiencia, y sociedades por ahí más latinas, creo yo, sin ser un experto, más como las nuestras, más bien lo contrario, había como una admiración por lo juvenil e incluso una aspiracional de ser siempre joven. Hoy hay una revalorización también de esta condición de seniority, ¿no? Lo que por ahí también algunos, vos lo llamaste la segunda mitad, algún otro autor, Revolución Senior. ¿Hay algo de eso? ¿Hay emprendedores mayores? La pregunta sería, ¿cuáles son las características que tienen las personas de esta segunda mitad, si es que hay ya algún patrón que se repite? Mira, varias cositas y te voy contestando la pregunta. Lo que hablabas, empiezo por el principio. Lo que comentabas de las sociedades asiáticas está vinculado a principios del confucianismo, que tiene que ver con la piedad filial. Y mira cómo será que todo ha cambiado, que en el año 2012 China, el gobierno, modificó esos 12 principios de Confucio a, a- a punto tal que, dada la gran migración de un medio rural a la ciudad, hoy en China se está penalizando a esos hijos que dejan abandonados a los padres en el medio rural. Claramente también hay algo que vos mencionaste, la juventud está sobrevalorada. Está sobrevalorada porque se piensa que el emprendedurismo que también mencionaste, se piensa que el éxito, que la belleza, viene de la mano de la juventud. Y la juventud es una etapa más de un curso de vida donde hay una continuidad y una continuidad con múltiples transiciones, múltiples reinvenciones, donde en la segunda mitad, y a mí me gusta hablar de la segunda mitad porque eh, todavía no sabemos si vamos a vivir 95, 100 años, 120, pero lo que es claro es que la mayoría de nosotros, en términos estadísticos, vamos a llegar a los 50 o hemos atravesado los 50 años. Y ese es un momento que yo lo vengo viendo hace ya muchos años en mi consultorio, donde las personas
el motivo de consulta, como se suele decir clínicamente hablando, es, mira, Diego, siento que mi cuerpo cambió, siento que mi energía cambió, siento que hay una finitud, siento que hubo pérdidas, pero también hubo muchas ganancias y siento que tengo más en claro lo que quiero por delante. Por eso, a mí, sinceramente, no me gusta hablar ni de tsunami, ni de tormenta, ni de revolución, porque son palabras que tienen una connotación. Ujú, Yo me pregunto qué tsunami, qué tormenta o qué revolución ha tenido, digamos, o no ha traído sufrimiento. A mí me gusta más de evolución. Yo creo que ujú, nuestra sociedad debe evolucionar considerando que hoy, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la salud, y por eso te mencionaba la salud como capital, hoy está por un lado la edad cronológica que todos tenemos, pero también sabemos que hay una edad biológica, una edad funcional, que tiene que ver con valores fisiológicos sobre los que podemos invertir en ese capital de salud y que hoy sabemos que correlacionan no solo con longevidad, sino, por ejemplo, con felicidad o bienestar. Hablo de actividad física, hablo de contactos sociales, hablo de una determinada dieta. Hoy tenemos dos patrones dietéticos en el mundo correlacionados uh, con evidencia, con papers en relación a longevidad, como es la dieta mediterránea y la dieta nórdica. También tenemos aspectos vinculados al proyecto de vida y al altruismo, ¿no? Entonces, hoy vos fíjate, un emprendedor, 50 más, tiene capital económico, generalmente, tiene un capital emocional ya estabilizado de alguna forma, tiene un capital social con muchos contactos, tiene una condición cognitiva, dado ciertos cambios que se dan en la función, que permiten ensamblar mucho mejor las ideas y por eso tener menos posibilidad de error. Y hoy son múltiples, no solo las grandes empresas multinacionales creadas por emprendedores más de 50, sino que además la estadística, los últimos estudios, tanto de Europa como de Estados Unidos, que nos muestran aspectos de silver economy, de la economía plateada, nos muestran que el porcentaje, primero, de emprendedores mayores de 50 ha ido aumentando desde inicios de este siglo. Y lo segundo, tienen entre 2 y 3 veces muchas más posibilidades de éxito que los emprendedores jóvenes. Así que imagínate lo interesante y cómo nos pone en contraposición con ese viejo concepto de que segundas partes nunca fueron buenas o nunca fueron mejores que las primeras esta segunda mitad. ujú. Súper interesante toda esta descripción y cuando vos lo describís decís, cualquiera puede decir, pero es que es obvio, es evidente, digamos, ¿no? Medio como la pandemia, no nos habíamos dado cuenta de un montón de situaciones que estaban ahí, herramientas que estaban ahí al alcance de la mano. Ahora, en nuestra sociedad, y ahora sí enfocándonos tal vez en la Argentina, le llamamos abuelos a aquellos que tienen 65 años por el simple hecho de que para el régimen previsional están jubilados. Hay algo en nuestra sociedad argentina que todavía no ha evolucionado, por usar la palabra que vos mencionaste, respecto de esta percepción. Sí, claro. Mira, el abuelazgo es un rol que tenemos en la vida y que no la tenemos todos, porque hay personas mayores que no son abuelos y aquellos que son abuelos de sus nietos, no de Ujú, nosotros. Entonces, esto es algo que a mí particularmente se los dejo muy en claro a mis estudiantes en la facultad, porque no está bien llamar abuelos. De hecho, llamar abuelo ya de por sí tiene una connotación de una confianza que quizás esa persona no nos dio, que no nos corresponde y que tiene que ver con esta cuestión de evolución. Mira, vos mencionabas Argentina. Argentina es un país que demográficamente está envejecido, está en una transición demográfica avanzada donde ya un 17% aproximada de su población, que equivale a aproximadamente 7 millones de habitantes, tienen más de 60 años. La ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, La Pampa son los territorios más demográficamente envejecidos. Y parecería ser que en esta evolución nos llevamos por delante, nos llevamos puestos, como se suele decir, el hecho de vulnerar esos derechos de la persona mayor, llamándolos abuelos, llamándolo, ¿cómo estamos hoy? Comimos la papita, comimos esto, los infantilizamos, los tratamos de estúpidos. Y mira, si hay algo que yo no quiero a medida que cumple años y que seguramente vos, José, y quienes nos están mirando, es perder derechos por el solo hecho de cumplir años. Vos ujú. fíjate algo, estamos en una situación de pandemia. Aquí en Europa, donde estoy yo, los nuevos rebrotes que se están viendo no son a partir de las personas mayores, son a partir de esa juventud.
que todavía cree en la inmortalidad. Entonces, me parece que como sociedad tenemos que valorar, tenemos que darle el lugar y tenemos que pensar que esos mayores de hoy vamos a ser nosotros el día de mañana y cómo quisiéramos ser tratados por una sociedad que todavía piensa como hace 100 años atrás. La jubilación, vos dijiste, 62, 65 años, y nos quedan por delante cuánto tiempo de proyectos, de vida y de felicidad. Ujú. ¿Qué consejos le darías a alguien que nos está viendo, que tiene más de 50, de 55, de 60 años, y tal vez en una sociedad como la nuestra, que tiene estas características que también estábamos definiendo, no vio que está esa posibilidad de aprovechar todos esos capitales que tiene, no solo para un negocio, digo, para un proyecto vital, personal? ¿Cuáles serían esos consejos? Mira, los consejos cuando hablamos de personas mayores es muy difícil porque cada día que vivimos es construcción de diferencia, de diversidad. Ujú, No hay dos personas mayores iguales. La realidad es que el proyecto de vida, lo que nos hace feliz, se va construyendo y para eso se necesita algo que es muy importante y que a veces la sociedad también con esa urgencia en la cual y esa velocidad en la cual nos coloca se hace muy difícil, que es una mirada de introspección, un ejercicio propio donde tenemos que considerar que no solo todos tenemos un niño o una niña dentro, sino que también con nosotros convive un viejo o una vieja en el buen sentido de la palabra. Y ujú. tenemos que saber cómo nos gustaría que sea ese viejo o esa vieja. Y una pregunta que nos podemos hacer es, vos fíjate, las preguntas forman parte de la curiosidad, de la construcción, del aprendizaje que es continuo y para lo cual nunca es tarde. Y hay una pregunta, sin embargo, que en algún momento de la vida desaparece. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? ¿Qué es ser grande? Entonces, yo creo que esa pregunta tenemos que volver a traerla, sobre todo después de esa segunda mitad, cuando la atravesamos. E imaginar entonces sí qué nos gustaría hacer en una etapa que puede ser muy, pero muy interesante. Ujú. Diego, muchísimas gracias. José, un gusto enorme, un abrazo fuerte. Hablábamos con Diego Bernardini, médico, autor de La Segunda Mitad, aquí en TMT Conversaciones. Hasta la próxima.